un guiño a la postura de Milei porque cuestiona el manejo de los fondos que están haciendo las universidades, principalmente la UBA, que le salió a responder al expresidente de la Nación. Vamos a analizar la semana política que se viene para el gobierno. Ya está conectado con nosotros Carlos Fara, politólogo. ¿Qué tal, Carlos? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos, Carlos. Bueno, una semana más desafiante para el gobierno, ¿no? Ya había sido la de las jubilaciones y ahora esta del financiamiento universitario después de una marcha muy masiva en todo el país, ¿no? Sí. Bueno, primero decir que tanto en el tema jubilaciones como en este tema del presupuesto universitario, el gobierno ya perdió la batalla en la opinión pública, ¿no? Con lo cual, más allá del tamaño de la movilización de la semana pasada, la verdad es que de todas formas, en ese sentido, ya el gobierno no tiene nada para ganar. Va a ser tal cual vos lo describís, va a ser una cuestión voto a voto, muy cuerpo a cuerpo. Sabemos que el radicalismo, por lo menos en su gran mayoría, va a votar en contra del veto, por la adscripción histórica con el tema universidades públicas. Tal cual también vos lo describís bien, el tuit del fin de semana de Mauricio Macri da como una cierta changüí para que el gobierno pudiese alcanzar el número. Creo que va a ser difícil. Si diputados rechaza el veto, prácticamente es un veto caído, porque la situación en el Senado, la diferencia, digamos, ya ha sido muchísimo más alta, con lo cual los 2/3 están seguramente firmes. Creo que esto además nos trae una lectura sobre si efectivamente hay una coordinación legislativa de La Libertad Avanza con el PRO, cuánto de esto podría ser la puerta para un entendimiento un poco más firme, consolidado y más de mediano plazo, teniendo en cuenta las elecciones del año que viene, cosa que hasta acá yo te diría que Macri venía como muy fastidiado, ¿no? En su fuero íntimo respecto al tratamiento que el gobierno le da a sus propuestas, ¿no? Carlos, planteamos un concepto, el gobierno no tiene nada para ganar, ¿no? Ya la perdió a la pelea en la opinión pública. Y uno ve las encuestas y las universidades públicas constituyen las instituciones que tienen muy buena imagen entre la gente, ¿no? Uno repasa todas las otras instituciones golpeadas, ¿no? El Congreso, la política en general, los medios de comunicación, la iglesia, los sindicatos con mala imagen. Las universidades son casi la excepción. ¿Por qué emprende el gobierno una pelea contra un actor social que está tan bien visto? ¿Cuál es el sentido? Bueno, primero, no te olvides que el gobierno en ese punto está como tratando de dar una batalla cultural contra las corporaciones, y considera que dentro de esas corporaciones, esos intereses que promueven gasto público importante, también están las universidades. El tema es que el gobierno, al ponerse como principal objetivo bajar la inflación, está totalmente maniatado respecto de lo estratégico que es el equilibrio fiscal. Y en la medida en la cual se compromete con el equilibrio fiscal, está un poco en un callejón sin salida, ¿no? Digamos, si de alguna manera aflojan eso, dará una imagen de debilidad y que le pueden torcer el brazo, y atrás de las universidades vendrán muchos otros actores sociales a hacer reclamos. Por lo tanto, eso no lo puede hacer, y entonces no le queda otra que mostrarse inflexible con el tema del equilibrio, pensando en que eso finalmente, los costos que pague ahora en estos temas, le serán recompensados por una baja de la inflación durante el año que viene, que es año electoral. Yo creo que el gobierno, entre las dos opciones, entre contradecir a parte de la opinión pública o flexibilizar su objetivo macroeconómico, obviamente opta por esto segundo, pensando en que en realidad todo lo que tiene que hacer es ganar tiempo hasta que se inicie la recuperación económica eventualmente el año que viene. Claro, el gobierno especula con que la caída en la imagen del propio presidente, de la gestión, se puede revertir solamente si hay o con el elemento de una recuperación económica, y que estos temas van a quedar en el olvido, digamos.
Sí, o por lo menos, viste que, o sea, los votantes hacen balances, ¿no? Digamos, no establecen una opinión exclusivamente sobre un tema puntual, como puede ser este o el tema jubilatorio. De manera que a lo que el gobierno apuesta es que si en el balance bajó la inflación y la economía se empieza a recuperar, bueno, puede, digamos, no ser simpático el tema del recorte de presupuesto universitario o el tema jubilaciones, pero que en el fondo, digamos, lo va a terminar compensando positivamente. Carlos, en estos temas empiezan a producirse eh, reacomodamientos o por ahí acuerdos incipientes de cara a 2025 con una oposición muy disgregada, ¿no? Incluso hacia adentro de los bloques, vemos lo que es el radicalismo, lo que es el PRO, lo que es el propio peronismo, pero ¿se pueden empezar a configurar acuerdos ya mirando el 2025? Mira, me parece que eso va a tardar porque primero no sabemos muy bien cómo va a estar el gobierno en el momento en que se fijen alianzas hacia mayo del año que viene, ¿no? Falta todavía como 8 meses, es una eternidad en la Argentina. Tengamos en cuenta que el gobierno está apenas cumpliendo 10 meses ahora. Eso por un lado. Luego habrá que ver cuánto el gobierno se abre, ¿no? a tener alianzas, particularmente con el PRO y después algunos sectores sueltos, algunos provinciales, pero digamos, desde una postura, yo te diría, de bastante soberbio por parte del gobierno nacional, transmitiendo que ellos van a ser la locomotora del convoy, ¿no? La locomotora del tren, y que todos los demás tienen que ir atrás en un reparto de bancas que le resulte absolutamente favorable al oficialismo, también creo que eso va a ser dificultoso. Y después, te diría, Unión por la Patria, el kirchnerismo, digamos, básicamente va a estar bastante unido, creo yo, sobre todo si Cristina asume la presidencia del PJ, y después va a quedar un gran interrogante respecto de qué hacen todos esos sectores moderados, ¿no? Dialoguistas, como el radicalismo, el sector de Pichetto, el cordobesismo, etcétera, si van a finalmente articular algún espacio como para, digamos, por lo menos avisar de que existen en este espectro nacional. Claro, puede seguir teniendo una cuestión de centralidad el gobierno, el propio presidente de la nación, ¿no? Mientras el panorama en la oposición sea el que es. Sí, totalmente así. Imagínate además con dos principales opositores, figuras opositoras muy desgastados en la opinión pública, el caso de Macri y el caso de Cristina, los dos con dificultades internas dentro de sus respectivos partidos, los dos viéndose casi obligados a tomar la conducción partidaria formal de sus respectivas fuerzas, lo cual, digamos, también indica una cierta debilidad. Entonces, frente a eso, obviamente, la centralidad de Milei, si le llega a ir bien en la economía, tiene obviamente las de ganar el año que viene, ¿no? Carlos, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. No, por favor, un placer como siempre. Ha sido un gusto. Carlos Fara, politólogo, consultor, dando cuenta de esta semana muy importante para el gobierno nacional, nos decía Fara, en la que el gobierno se juega la imagen que va a transmitir hacia afuera en cuanto a debilidad o no en el manejo de la escena política. Porque en el caso de que se ratifique la ley de financiamiento, lo que se va a generar es una imagen de debilidad del gobierno de Javier Milei, y detrás, nos decía Carlos Fara, vendrán otros actores políticos a tratar de lograr esto que pueden llegar a lograr las universidades. Hay negociaciones frenéticas de parte del gobierno, dentro de los propios bloques también. Hay que ver con atención qué va a hacer el radicalismo, qué va a hacer el PRO, si van a votar todos en bloque o si van a votar divididos, como ocurrió en la oportunidad en que se trató la fórmula jubilatoria. El radicalismo es una incógnita particular, ¿no? Hay que ver cómo conduce allí, si logra encauzar a la tropa Rodrigo de Loredo, que ha tenido enormes problemas para conducir su bloque y que ahora tiene un desafío particular porque el tema universitario es muy importante para el radicalismo. Es un tema central casi de la identidad del radicalismo, por lo menos de las últimas décadas, y por lo tanto
hay que ver cómo actúa el bloque allí en su conjunto. Hay algunas dudas con respecto a cómo podrían votar algunos legisladores, diputados. La semana pasada hablamos con Gabriela Brouwer de Koning, que nos decía que ella va a votar en favor de la ley y en contra del veto, pero por ejemplo Luis Picat, que es cordobés de Jesús María, votaría nuevamente, como ya lo hizo con las jubilaciones, con el gobierno, es decir, a favor del veto. Lo mismo haría Campero, que ya casi es uno más de La Libertad Avanza. Se están definiendo las posiciones de cada uno de los diputados y hay que ver si llega a ese número mágico de 87 que el gobierno necesita para ratificar el veto. Si la oposición no logra los 2/3 para confirmar la ley, entonces quedará firme el veto de Javier Milei al financiamiento universitario, que ya se ha convertido en una cruzada para el gobierno, en una pelea política muy importante para no dejarse torcer el brazo, y está tratando de generar, por lo menos en una parte importante de la población, la misma imagen negativa que el gobierno tiene de las universidades.